En el capítulo 2, yo les tenía una deuda, ¿se recuerda? De que un rey quería dejarle a su hijo, Aboyar se iba a retirar, iba a ceder el trono y quería dejarle algo que él lo pudiera recordar para el resto de su tiempo. Ustedes pueden creer que a mí se me olvidó lo que el rey le dejó a... No se me olvidó. Este rey quería dejarle algo a su hijo, algo que realmente lo ayudara a sobrevivir tanto los tiempos malos como los tiempos buenos. Así que, ¿qué fue lo que él le dejó? Bueno, él pidió que todos sus consejeros, sus sabios, se unieran y que le buscaran una frase que resumiera la sabiduría. Porque esa frase, él se la iba a grabar en un anillo y se lo iba a entregar a su hijo el día de la coronación. La frase resultó ser, fíjense, para que ustedes vean si no hay sabiduría o no, incluso esto pasará. Esa fue la frase que él le dejó grabada en un anillo. Incluso esto pasará. Quiere decir que si hay algo bueno, disfrútalo porque va a pasar. Y si hay algún dolor, alguna angustia, también eso va a pasar. Así que el Salmo 35b resume también esta sabiduría diciendo: por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. ¿Por qué yo les pongo esto de ejemplo, hermanos? Porque hemos acabado de estudiar la semana pasada, donde se nos está instando a cumplir mandamientos, a no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, nada de esto proviene de Dios, sino esto es del mundo. Y esto no es fácil. No es fácil para nosotros, no es fácil apartarnos de esa manera y vivir para Cristo. Por eso es que la palabra del Señor continuamente nos está animando diciendo: háganlo, vale la pena. ¿Por qué? Porque miren cómo termina él, por lo menos en esta parte, el 17, dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjate, el mundo pasa y todas las cosas que hay en este mundo, todos estos deseos, llegará un día en que van a pasar. Pero el que hace, dice, la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere decir que por más atractivo que sea el mundo, tiene una sentencia segura, y es que el mundo va a pasar. Pero tenemos la promesa de la vida eterna para animarnos precisamente a evadir todas aquellas cosas que provienen del mundo y no provienen de Dios. Los próximos versículos, en esta porción de la carta, el apóstol va a contrastar la verdad de la falsedad. ¿Okay? Y precisamente vuelve a usar, aquí cuando ustedes ven en el 18 que dice hijitos, vuelve a usar la forma taidía, que es la forma en griego para más bien decir niñitos. Ustedes se recuerdan que les expliqué con el ejemplo del versículo 12 y 13, que aunque nosotros tenemos hijitos en nuestro castellano, la misma palabra, sin embargo en el griego se usa una palabra diferente porque tiene diferente sentido. Por ejemplo, en el sentido del versículo 12, cuando dice hijitos, se está refiriendo a todos nosotros como hijos de Dios que somos. Pero cuando menciona hijitos, por ejemplo, en el 13 y en esta ocasión en el 18, lo vuelve a repetir, cuando más bien la traducción debería ser niñitos, está queriendo decir que es un mensaje para los recién convertidos, o sea, los que recientemente están caminando en el Señor. En este caso, según vemos el contenido del mensaje, obviamente cuando un cristiano ya maduro puede decir, por ejemplo, a mí
a mí no hay quien me haga cuento. Porque un cristiano ya maduro no lo mueve nadie de su lugar. Porque ha crecido y se ha fortalecido en fe, doctrinalmente, y está firme en lo que cree. Por eso es que aquí él empieza diciendo hijitos. Y les dice, la primera frase dice, ya es el último tiempo. Ahora, si la carta se escribe al final de la década de los 80, uno dirá, bueno, ya casi van a pasar 2000 años. ¿Cómo es que Juan dice que ya es el último tiempo? Bueno, en la mentalidad judía, los últimos tiempos comenzaron prácticamente desde la venida del Mesías. Ahora, analice esto. Esto pues, ocurrió menos de 2000 años atrás, comparado a los 10.000 años aproximados que tiene la tierra creada. Esos son los últimos tiempos, o sea, contando desde la primera venida del Mesías hasta que Él venga en su segunda venida. Así lo consideraban ellos. Un ejemplo de esto lo tenemos, no para referencia, en Hechos 2:17, donde Pedro en su mensaje menciona la profecía de Joel 2:28, que es la profecía donde dice que yo derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán y verán visiones, etcétera, 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 que se está refiriendo prácticamente al momento del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre todo creyente. Sin embargo, Pedro, mencionando esa profecía, dice en los postreros tiempos. O sea, en los postreros tiempos, y menciona la profecía de Joel. Así que cuando él dice ya es el último tiempo, es porque esa es la mentalidad del judío viendo esto desde que Cristo vino. O sea que nosotros podemos decir que estamos entre la semana 69 y la semana 70 de la profecía de Daniel, que se encuentra en el capítulo 9. Ahora, durante este intervalo de tiempo, entre la semana 69 y la semana 70, dice él aquí, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Le está diciendo a estos recién convertidos, ¿sabes qué? No les tome de sorpresa, no se asombre de las cosas que van a suceder dentro y fuera de la iglesia. No se asombren, porque muchas cosas van a suceder. Así que si ustedes recientemente están en los caminos del Señor, sigan creciendo en la fe y sigan creciendo en la verdad, y van a ver muchas cosas, pero no se extrañes. Esto es para que nosotros, hermanos, y lo que vamos a aprender a través de este capítulo es para que no le estemos diciendo de que toda religión es buena. Te he escuchado bastante esa frase, ¿no? No, porque toda religión, mientras que lleve a Dios, es buena. Si usted lo escucha, bueno, no podemos controlar lo que la gente diga, pero no lo diga usted, por favor. No lo diga. No diga que usted viene a la Iglesia Bautista Gracia y que todas las religiones son buenas, porque no es cierto. Fíjate, tenemos aquí claramente la palabra del Señor, dice que surgirán muchos anticristos antes que venga el anticristo. Pablo habla acerca de esto sin desmarcar en la carta de Juan, en 2 de Tesalonicenses. Hay un pasaje aquí del cual, por lo menos a mí personalmente, me da convicción de que nosotros como iglesia no vamos a pasar la gran tribulación. Según este pasaje de 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 7. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo, ¿ok? El cual, y esta es la característica del anticristo, por tanto, viene a ser también el espíritu de todos los que son anticristos, dice, el cual se opone
y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nosotros sabemos que ese siempre ha sido el anhelo del diablo, hacerse pasar por Dios y recibir la adoración como si Él fuera Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis, ve aquí, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Él se va a manifestar en el tiempo que Dios diga, pero hay algo que lo está deteniendo. Estamos hablando del anticristo, ¿ok? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Lo que está diciendo el versículo 7 es que el anticristo no aparecerá mientras que el Espíritu Santo esté aquí en la tierra morando en la iglesia. Pero una vez la iglesia sea levantada y el Espíritu Santo se vaya con la iglesia, entonces viene el anticristo. Prueba de esto tenemos en el cuadro de Apocalipsis, donde aparece una multitud en el cielo alabando al Cordero de Dios, cantando un canto de redención, y en el momento de abrir los sellos, que es la apertura de la gran tribulación, entonces aparece el caballo blanco con su jinete, el cual entendemos que es el anticristo. Así que por eso es una clara evidencia esta que tenemos aquí en 2 Tesalonicenses, que nosotros como iglesia no vamos a ver la llegada del anticristo. Pero mientras tanto, como dice ahí en Tesalonicenses, está el misterio de la iniquidad, o sea, el espíritu del anticristo aquí en la tierra. Ahora, a Juan, entonces ya sabemos que no se refiere al mismo anticristo, sino se refiere al espíritu del anticristo. Cuando decimos el espíritu del anticristo, se está refiriendo a las fuerzas diabólicas, demoníacas, que están detrás y en contra de la enseñanza y actividad cristiana. Eso lo vemos ahí claramente, que esa va a ser la característica del diablo encarnado en hombre. O sea que eso es lo que más o menos, ese mismo espíritu van a operar estas fuerzas. O sea, todo aquel, hermano, que no es de Cristo, porque todo el que no es de Cristo es hijo del diablo. Y suena feo, pero es la verdad. Si tú no eres de Cristo, eres hijo del diablo. No va a estar por ahí diciéndole a todo el mundo, tú eres un hijo del diablo. Pero es la verdad, es la realidad. O tú estás con Cristo o estás con Cristo o en contra de Cristo. ¿Okay? Entonces, este espíritu, hermano, muchas veces también se apodera especialmente de líderes religiosos. Porque al apoderarse de líderes religiosos, sabe que pueden engañar a mucha gente ignorante y arrastrar tras ellos, como dice, masas. Porque dice Cristo, que Él lo dijo en Mateo 24, que si fuera posible, fíjate, Él lo habla así, si fuera posible, pero no lo va a hacer, precisamente porque somos guardados por Cristo. Pero son tan fuertes este espíritu del anticristo que si fuera posible engañara aún a los mismos escogidos. Y este espíritu del anticristo viene sobre líderes religiosos, sobre líderes de naciones, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir, hermanos, que se lo dice claramente Juan a estos recién convertidos. No se asusten, no se asombren, pongan sus ojos en Cristo, no lo pongan en ningún hombre, porque la realidad es que van a venir estos anticristos a la tierra y van a estar también dentro de la iglesia visible, pero como aprendimos el domingo, no son parte de la iglesia invisible. Pueden llegar hasta ser parte de la membresía de una iglesia, sin embargo no son parte de la iglesia invisible. En aquel entonces doctores gnósticos se introdujeron en algunas comunidades cristianas bajo una falsa profesión de fe. Y como una de las características generales de los gnósticos era negar la realidad de la encarnación de Cristo
y la relación que él tuviera con el Padre. Esto lo hemos explicado en otras ocasiones en la introducción de la carta, que prácticamente Juan y otros apóstoles tuvieron que lidiar directamente con estas filosofías que entraban amenazando a la comunidad cristiana. Y casi siempre, hermanos, quienes afecta es a los recién convertidos. ¿Ven por qué les dice hijitos, recién convertidos? Tengan cuidado de todos esto. ¿Okay? Quiere decir que el espíritu del anticristo lo tiene todo aquel que predica otro evangelio y que habla cosas de Cristo que no es lo que enseña la Biblia. Por tanto, yo digo que detrás de todas las sectas, quienes las promueven son estos espíritus de anticristo que usan a líderes religiosos para engañar a muchos. Así que, hermanos, encontramos que tenemos varias realidades que Juan quiere que los recién convertidos reconozcan. Que una de esas realidades, cuando él les dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Como dijera el Señor Jesús en Mateo 21:23, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermanos, en la iglesia van a entrar lobos vestidos de ovejas, así que hay que tener cuidado con eso. En segundo lugar, vemos aquí que el que es de Cristo, dice claro, permanece con nosotros. Con nosotros, no quiero que se equivoquen en cuanto a esto, no quiere decir una congregación en particular, ¿okay? Sino que va a permanecer en Cristo, va a permanecer en su doctrina. ¿Okay? Recordemos que la iglesia universal, aquí hablando católicamente, estamos unidos en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. O sea que el que es de Cristo, no supone que tenga problema en alguna congregación en particular y tenga que buscar otra congregación, pero si permanece en Cristo y en la doctrina, es de nosotros. Es de nosotros. Ahora, ellos salen de nosotros, claramente lo dice ahí, para manifestar que no todos son de nosotros. ¿Y por qué salen? Porque si una vez que están, salen. Porque al tener el espíritu del anticristo, hermanos, no pueden resistir la verdad. No pueden resistir la predicación del evangelio, que se predique en contra del pecado. No pueden resistir esto, y aunque estén por un poco de tiempo, siempre salen de las congregaciones genuinas. Al salirse, no podemos ver esto como una pérdida, sino como una ganancia para más bien la purificación. Yo quiero aclarar en esto, hermano, a veces para nosotros es muy difícil hacer un juicio en relación a cada una de las personas que, por ejemplo, me vienen un sinnúmero de personas a nuestra mente que han estado con nosotros y ya hoy no están. Y no es que se hayan ido para otras iglesias, han vuelto a sus religiones paganas, etcétera, etcétera. Quiere decir que dentro de ese grupo van a haber escogidos que quizás todavía no han tenido un encuentro con Cristo de verdad. Van a haber apóstatas con estos espíritus de anticristo, pero nosotros es muy difícil de enjuiciar y decir a una persona, no, este se fue porque ya tiene el espíritu del anticristo. Nosotros no podemos decir eso, ni asegurar. Yo siempre se lo he dicho, yo he escuchado por ahí predicadores decirlo, y yo digo, no podemos, ninguno de nosotros puede jamás asegurar ni la salvación ni la condenación de una persona, jamás. ¿Okay? Simplemente se nos están poniendo evidencia de cosas que pasan, que no nos asombren
sí nos duele y nos entristece quizás cuando alguien se va de nosotros y está en un terreno muy peligroso, porque eso sí es verdad, está en un terreno peligroso, especialmente si no está congregándose en una iglesia que nosotros sepamos que mantiene la sana doctrina en Cristo Jesús. Está caminando en terreno peligroso, pero todavía esa persona hay que dejársela al Señor. Pero claramente Mateo 12:30 dice que el que no está conmigo es contra mí. Vamos a leer ese versículo porque pienso saber la frase, pero a lo mejor no la estoy diciendo correctamente. Mateo 12:30. O el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, fíjense, desparrama. Así que prácticamente estas personas causan más daño en una congregación más que bien. Si se quedan y no están, como dice, en el mismo sentir con el resto de los cristianos. Ahora el versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. A diferencia de esta gente, nosotros tenemos, dice, la unción del Santo. Esta frase hay que tener cuidado con ella, porque muchos la pueden malinterpretar, inclusive mal usar, creyendo que aquí se está refiriendo a ciertos poderes especiales, lo cual no es lo que está diciendo aquí. No es el acto de ungir, sino el hecho de haber sido bautizados en el Espíritu Santo el día cuando creímos. A eso se está refiriendo. Entonces lo que está diciendo Juan es que nosotros hemos sido ungidos o bautizados por el Espíritu Santo de manera tal que podemos discernir la verdad de la mentira. Discernir cuando algo está correcto y cuando algo es falso. O sea, tenemos el verdadero conocimiento contrario al gnosis de los gnósticos. Y aquí le está hablando a recién convertido. Fíjense cómo el Señor nos está diciendo, el Espíritu Santo prepara a sus hijos y cuando verdaderamente es convertido y tocado por el Señor, hermano, permanece. Yo sé que con los recién convertidos hay que tener paciencia para ayudarles a crecer y a madurar, pero hermano, ellos están siendo sostenidos por el poder de Dios. Y es algo que no sé, no se puede explicar, pero por lo menos yo lo siento. Yo, cuando estoy escuchando algo, y es no contrario a lo que yo pienso, pero contrario a lo que dice la Biblia, es como una cosa por dentro que te hace así y te lo repela. Es como que no te permite que entre, te lo rechaza ese conocimiento y tú puedes detectar inmediatamente que no estás en la verdad. Ahora, no estamos hablando aquí de una teología profunda, o sea, de años de conocimiento que se necesita para detectar todas las cosas. Yo digo que la mejor arma para detectar la falsedad no es tanto ser un erudito en apologética, lo cual no es que estoy diciendo que sea malo. No es ser un erudito en apologética, sino es conocer bien la verdad. Si usted conoce bien la verdad, usted va a detectar la falsedad, pero así, rápido. Él aquí va a mencionar más adelante, lo que pasa que va a ser todavía tema de estudio, específicamente la característica del espíritu del anticristo que tiene que ver con Cristo y su misión. Al decir Cristo y su misión, está hablando del Evangelio, que es prácticamente el alimento básico, principiante y esencial de todo creyente. Todo creyente, aunque haya sido recién convertido, para ser convertido, tiene que haberse alimentado ya de esta leche, lo cual es el Evangelio. Y el Evangelio te deja saber quién es Cristo y su misión. Entonces, al conocer esto, ese verdadero creyente, aunque no haya tenido mucho tiempo en el Evangelio, puede detectar inmediatamente y rechazar, porque tiene el Espíritu, la unción del Santo, puede rechazar cualquier persona que venga y diga, ah no, Cristo es esto, Cristo es lo otro, para mí es esto y para mí es lo otro.
¿Entiende lo que estoy diciendo? O sea, hay que aclarar, y muchas cosas nos va a aclarar primera de Juan, pero hay que aclarar bien por qué razón se le está hablando a los recién convertidos, y ahora ustedes pueden ver porque vale la aclaración de la traducción de la palabra en griego, o sea, de la palabra que se está usando. A mí no me gusta mucho estar mencionando las palabras en griego y todas esas cosas, pero en esta ocasión sí vale la pena mencionarlo para entender el resto de por qué el mensaje de Juan. Y le está llegando a recién convertido, ¿entiende? Ellos también tienen el discernimiento que viene del Espíritu para poder detectar la falsedad. Por eso el 21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, ¿ves? ¿A qué verdad se está refiriendo ahí? A la esencial, al conocimiento que tú tienes de Cristo, de manera tal que llegaste a ser un creyente, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Se está refiriendo aquí a la peor de las mentiras. La peor de las mentiras es la que combina verdad con mentira. Esa es la peor de todas. Y es lo que practican muchas sectas, inclusive que se predominan cristianas. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque pueden venir y presentarte buenos planes familiares y buenas cosas y aparentar que todo está muy bien, pero eso es porque están mezclando mentira con verdad. Tienen tanto aspectos de verdad como aspectos de mentira, pero claro, a la hora de llegar a la clave que es Cristo, ahí ya se muestra claramente la falsedad. ¿Quién, hermano, se ha encargado de hacer esta mezcla si no es el espíritu del anticristo con el propósito de confundir? Por eso que en Mateo 13, 24 al 30, el Señor Jesús nos presenta la parábola de la cizaña, donde dice que va a venir el enemigo y va a sembrar cizaña y va a crecer junto con el trigo. ¿Okay? Y al final de la siega, por el fruto, se sabe verdaderamente quién es trigo y quién es cizañas. Pero lo que Juan nos está diciendo aquí es que dos verdades no pueden ser antagónicas. Dos verdades, si tú dices esta es verdad o esto es verdad y se contradicen, no pueden ser las dos verdades. Alguna de ellas está confundida o alguna de ellas tiene parte de mentira. Si se contradicen, una es mentira. Por eso, hermanos, que sigue diciendo el versículo 22 al 23, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y ya esto es bastante ya profundo para así tocarlo bien a la ligera. Lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero una de las cosas que el Señor Juan nos está recalcando aquí, número uno, es hablándole ya, dándole un mensaje a todos los creyentes, porque el versículo 12 llamó la atención de todos los creyentes, es a que no amemos el mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que proviene del mundo pasa. ¿Okay? Ahora, de una manera ya específica, se va a referir a los recién convertidos. Claramente les está diciendo, no se asuste de las cosas que se están viendo en la iglesia, dentro de la iglesia. No se asuste, porque van a venir espíritus engañosos. O sea, lo que se opone a Cristo, lo que se opone a Dios, lo que niega a Cristo y su misión, va a venir. Muchas veces se va a introducir dentro de la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado, precisamente quién nos enseña, quién nos predica, qué cosas nosotros escuchamos en la televisión y en la radio. Hermano, porque lo que va entrando va afectando nuestro carácter, nuestra conducta, nuestras decisiones. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado por esta advertencia que nos hace Juan. ¿Dónde va a ir el espíritu del anticristo? A la gente atea. Va a ir a confundir a los que
prácticamente quieren buscar de Dios, va y los confunde. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pero en medio de ese cuidado nos da una confianza saber esa unción que hemos recibido. No es que yo voy a ungir ahora a las personas, eso no es lo que está refiriendo ahí. Tengo tanto Espíritu Santo que voy a ungir a los demás. No es lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo ahí es que tú has sido ungido el día en que creíste con el Espíritu Santo, de manera tal que Él te da el discernimiento para tú poder detectar lo falso de lo verdadero. Y tú saber cuando estás en lo correcto y cuando alguna mentira está por ahí cerca. Y ese es un conocimiento básico que se le da inclusive al creyente desde el mismo inicio de su fe. Así que la semana que viene vamos a seguir viendo acerca de este tema del espíritu del anticristo. El Señor les bendiga.